Recordemos a Marta Chávez. Perro, pericote y gato, que se junte con aquellos que dicen defender y tener una tradición política, con aquellos que adscriben a ideologías totalitarias, que son capaces de poner estas banderolas recordándonos lo que hizo el MRTA en la Embajada de Japón, señor presidente. Eso es un insulto, presidente, eso es un insulto. Se han excedido mucho más penosamente aquellos que han pretendido ligar este debate al bochornoso y conspirativo intento de desprestigiar a un asesor del presidente. Aquellos que, huérfanos de una autoridad de mayor peso moral, se han cobijado en las palabras de un narcotraficante confeso. Señora presidenta, digo que hay que tener cuidado con los que gritan al ladrón cuando ellos mismos lo son. Es tan grande la deuda moral que Marta Chávez le tiene al Perú, que los $20.000 que le dio Montesinos parecen hoy un pequeño grano de arena en el desierto. Recordar lo que significó Marta Chávez para el gobierno de Alberto Fujimori es recordar la crueldad de la cantuta. El 20 de agosto de 1993, todo el país comprobó con horror que los restos encontrados en las fosas de Cieneguilla pertenecían a los estudiantes y el profesor secuestrados por el ejército el 18 de julio de 1992. Las llaves de los muertos le hacían a las cerraduras de las víctimas secuestradas por Colina. Todo el poder de los tanques se unió entonces para encubrir a los culpables. Pero las pruebas fueron tantas que obligaron al gobierno a fingir un juicio castrense y a condenar a sus cómplices, a los que luego, 2 años después, amnistió gracias a la iniciativa de Gilberto Ciura y Marta Chávez Cosío. La ley de amnistía fue, para Marta Chávez, según sus propias palabras, un asunto político, no una decisión moral. Chávez defendió esta ley en el Congreso y así ayudó a liberar a los asesinos de la Cantuta y Barrios Altos. Les negó también a los familiares de las víctimas la posibilidad de ser indemnizados. Chávez impuso esta ley contra todo lo que establecen los tratados internacionales que prohíben amnistiar crímenes de lesa humanidad. Es muy fácil, presidente, querer ocultar la propia responsabilidad o la propia culpa teniendo a 5, 10, 20, 15 personas presas diciéndoles ustedes se excedieron, ustedes se equivocaron. Porque en esas personas, en parte, estamos cobijando nuestros propios defectos, nuestra propia responsabilidad. Eso no lo podemos permitir, presidente. Y si hubieron personas que se equivocaron en el modo en que defendieron al Estado, presidente, aún con esos errores nos han dado un país en el que podemos ahora respirar. Marta Chávez no solo ayudó a liberar a los asesinos de Colina. Ese no fue su único aporte para el poder corrupto. Antes, el 25 de junio de 1993, había participado en un dictamen de minoría del Congreso que defendía la tesis del autosecuestro. Pero eso no fue todo. Acusó a los periodistas de la revista Sí, quienes hallaron las fosas, de haber cometido delitos de justicia. Esa es doña Marta Chávez, la que tuvo el alma tan dura como para dudar del sufrimiento de Leonor La Rosa, burlarse de sus denuncias y hablar de autoflagelación. Marta Chávez Cosío de Ocampo, corazón sombrío para juzgar a sus enemigos políticos y debilidad de espíritu para enfrentar las consecuencias de sus actos. Ni siquiera cuando alguien tuvo el coraje de decirle las cosas de frente, aprendió el valor de la modestia y la tolerancia. Bueno, me dijo, vas a morir como una perra, tú y tu hija. Maldita, porque sí le dije, maldita, ya te van a cortar la mamadera. Sembró vientos y cosechó tempestades, como una fiera pedrada en el ojo izquierdo. Para Marta Chávez, 2 más 2 eran 4, aunque podían llegar a ser 3, según su conveniencia.
Lo que los abogados llaman la duda razonable se convirtió para ella en el arma para exculpar a los de su partido y acusar a los opositores del régimen que personificó. Chávez tenía un talento, era experta en afirmar que los crímenes de su gobierno eran provocados por sus propias víctimas. Y comprender las dificultades que significó para el país una guerra interna, en el caso de los que son objeto de amnistía por asuntos ligados con la lucha contra el terrorismo, y en otros casos reconocer que también ha habido circunstancias difíciles por las cuales algunos han entendido que tomar determinada acción era la correcta. Hoy conocemos la historia completa con todos los detalles. Sabemos cómo Montesinos manejó desde este escenario a todos los poderes del Estado. Sabemos entonces los verdaderos motivos que hicieron que esta mujer ocupara los cargos más estratégicos del Congreso fujimorista. Marta Chávez presidió la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia. Desde allí pretendió que el Parlamento aprobara una ley que regulara el secreto periodístico. Desde allí también, el 29 de mayo de 1998, concluyó que la interceptación telefónica contra políticos de oposición, periodistas y empresarios no había sido realizada por el Servicio de Inteligencia Nacional. Chávez solicitó, en cambio, que fueran investigados los periodistas que difundieron las noticias, a las que llamó una invención de la prensa para desprestigiar al país y a sus instituciones. Marta Chávez llegó a amenazar a los dueños de empresas periodísticas con allanar sus casas y redacciones si no contribuían con sus investigaciones. Ya preso, Vladimiro Montesinos afirmó que la tarea de Marta Chávez como presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso fue la de encubrir el espionaje telefónico. En ninguno de estos casos se ha podido establecer que hubiera habido espionaje telefónico. Cualquier persona está en capacidad, lo decimos acá, en el caso de la telefonía fija, especialmente la analógica, no requiere de equipos sofisticados la intrusión telefónica, ¿no? Pudiendo ser realizada en cualquier punto de la red de comunicación y obviamente por cualquier persona, pertenezca al servicio de inteligencia o no. Marta Chávez promovió la ley que desnaturalizó el referéndum, estableciendo que para su realización era necesario que antes contara con la aprobación del Congreso. Luego, frustró el referéndum que buscaba impedir la tercera reelección fujimorista, acusando a los integrantes del Foro Democrático de haber repetido intencionalmente las firmas para la convocatoria. No hablemos todavía de voluntad ciudadana y expliquemos al electorado que no se ha querido hacer lo que hay indicios de que se ha querido hacer más bien un fraude electrónico. Nosotros estamos de acuerdo con el referéndum. Yo he firmado por el referéndum, pero no he firmado ni voy a admitir que alguien haga juego con las firmas de las personas y menos aún que intenten sorprender al electorado como han intentado sorprenderlo el día viernes. Qué gracioso, han pedido que se les devuelva el CD-ROM y los planillones, o sea, desaparecer lo que puede ser el objeto de una investigación, haciéndose diríamos, ofendidos por lo que se resolvió el jueves. El 7 de septiembre del 2001, el Parlamento, ya liberado del fujimorismo, derogó la ley que obligaba a los peruanos a contar con la anuencia del Poder Legislativo para realizar un referéndum. Todo el Congreso estuvo de acuerdo con la anulación de esta ley impuesta por Fujimori para asegurar su tercera reelección. Todo el Congreso votó a favor de devolverle la libertad de elección y convocatoria al pueblo peruano. Todos, menos Marta Chávez. Uno de sus últimos gestos en el Parlamento, que la pinta de cuerpo entero. Nunca dudó en defender a Fujimori y a Montesinos y llegó a poner la cabeza en la guillotina con tal de favorecer a sus jefes. Si se prueban las torturas contra Leonor La Rosa, renuncio a mi cargo y dejo el país, dijo una vez la Dama de Hierro. En 1997, emocionados, los estudiantes universitarios organizaron una colecta para enviarla al Titicaca sin pasaje de retorno y así ayudarla a cumplir con su promesa. Se está invocando para por quien cree ser dueño de la verdad, es difícil retroceder.
Para comprar el pasaje. Muy bien, muy bien. Lo que nunca he visto, la miseria de faltar al respeto, la miseria de insultar, y entonces esas personas indudablemente responden a objetivos de grupos políticos totalitarios más bien. Por supuesto se quedó en Lima, dándole duro a la franela, cuando Fujimori y Montesinos anunciaron que habían desarticulado una red de tráfico de armas para las FARC. Chávez salió a los medios a decir que le gustaría que Montesinos fuera ministro de Defensa. Marta Chávez participó activamente en la principal tarea del Parlamento fujimorista, bloquear todas las iniciativas para investigar a Fujimori y Montesinos. De más de 100 mociones de pedidos de investigación presentados entre julio de 1995 y noviembre del 2001, solo un par prosperaron. La de las interceptaciones telefónicas que se la dieron a ella, y ya sabemos lo que ocurrió, y la del fraude electoral de abril del año 2000. Doña Marta fue además la célebre Miss Turismo parlamentario, viajó al extranjero más que cualquier otro congresista y cargó con esposo e hija. La plata salió siempre, por supuesto, del bolsillo de todos los peruanos. Con documentos en la mano voy a hacer que aquellos que han tenido el atrevimiento y que al final el machismo de hacer especulaciones en relación al viaje de mi cónyuge, especulaciones que no las han hecho cuando ha viajado un hombre acompañado de su esposa, con papeles en la mano, como le repito, voy a hacer quedar en ridículo a aquellas personas que han tenido el atrevimiento de una actitud en ese sentido. Su modelo de democracia nunca incluyó negociar con la oposición, pues esto significaba para ella una pérdida de tiempo. Chávez llegó al extremo de presentar una acción de amparo, solicitando que el Poder Judicial garantizara su derecho a votar por Fujimori por tercera vez consecutiva. Ni siquiera podemos reconocer en ella la dignidad de los caídos. Cuando salió a la luz el video Curi-Montesinos, Chávez afirmó que el asesor había cometido un error gravísimo, pero minúsculo, con relación a los servicios que brindó. Y cuando el 28 de agosto del año pasado, el Congreso acusó a Fujimori de haber cometido asesinato, homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada, Chávez abandonó la sesión y calificó la acusación como una persecución política, una falta de amor a la verdad y una injusticia tremenda. Esa fue la última vez que se le vio en el hemiciclo. Este fue el último estertor de tantos años de prepotencia. Hoy, el Congreso busca extirparla de sí mismo y para eso ha decidido acusarla por haber recibido $20.000 de manos de Vladimiro Montesinos. Delito menor frente a todo lo que aquí recordamos. Ironías de la vida. Al Capone cayó por evasión tributaria. Marta Chávez caerá por unos cuantos billetes. Nada comparado con lo que robaron sus secuaces del régimen fujimorista. No olvidemos la mafia que padecimos. No olvidemos en qué consistió fundamentalmente la prédica de gente como Marta Chávez. No olvidemos ni a Montesinos, ni a Fujimori, ni a toda su pandilla. Y ahora que desde algunos periódicos y desde algunos programas, periodistas que aplaudieron al gobierno dictatorial y corrompido de Fujimori, pretenden establecer una escalada que quiere traerse abajo la democracia, ahora, más que nunca, no olvidemos. Pausa y regresamos. Mucho más penosamente aquellos que han pretendido ligar este debate al bochornoso y conspirativo intento de desprestigiar a un asesor del presidente. Aquellos que, huérfanos de una autoridad de mayor peso moral, se han cobijado en las palabras de un narcotraficante confeso. Señora Presidenta, digo que hay que tener cuidado con los que gritan al ladrón cuando ellos mismos lo son. Es tan grande la deuda moral que Marta Chávez le tiene al Perú. En 1993, todo el país comprobó con horror que los restos encontrados en las fosas de Cieneguilla
pertenecían a los estudiantes y el profesor secuestrados por el ejército el 18 de julio de 1992. Las llaves de los muertos le hacían a las cerraduras de las víctimas secuestradas por Colina. Todo el poder de los tanques se unió entonces para encubrir a los culpables. Pero las pruebas fueron tantas que obligaron al gobierno a fingir un juicio castrense. Recordemos a Marta Chávez. Y que se junte perro, perricote y gato, que se junte con aquellos que dicen defender y tener una tradición política, con aquellos que adscriben a ideologías totalitarias, que son capaces de poner estas banderolas recordándonos lo que hizo el MRTA en la Embajada de Japón, señor presidente. Eso es un insulto, presidente. Eso es un insulto. Que los $20.000 que le dio Montesinos parecen hoy un pequeño grano de arena en el desierto. Recordar lo que significó Marta Chávez para el gobierno de Alberto Fujimori es recordar la crueldad de la cantuta. El 20 de agosto de 1900